Bueno, pues se nos pidió hace un tiempo ya a Alejandro y a mí para, para compartir en este tiempo de Semana Santa, en el que recordamos también por medio de estas canciones lo que el Señor, lo que Dios, ¿no? Ya desde la eternidad planeó. Qué maravilloso. Eh, y bueno, he estado leyendo y releyendo un poco pasajes pues bueno, que tienen que ver con esta semana, con este tiempo. Y la verdad que desde el principio me vino un texto y bueno, la verdad que no le veía mucha... Intentaba leer otra vez porque igual no era, pero creo que Dios me ha dirigido a este texto y quiero compartir con vosotros sobre él. Si os parece, hacemos una breve oración. Señor, muchas gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, de estar aquí, Señor, juntos los hermanos. Padre, gracias que tú estás en medio de esta congregación, gracias que tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Señor, te pido que abras, por favor, ahora nuestros corazones, Señor. Que abras nuestro entendimiento, Señor, que tú salves a aquel que no te conoce, Señor. Padre, que hoy pueda ser un día de fiesta en los cielos, Señor. Aunque sea para uno, Señor. Y gracias por este tiempo que nos permites reflexionar en lo que tú hiciste de manera especial en esta semana, en este tiempo en el que recordamos cómo tú diste tu vida. La pusiste allí, Señor, y por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Que a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, como digo, bueno, es el texto sobre el que quería compartir. Se encuentra entre las últimas palabras que Jesús pronunció, dijo en la cruz. Luego yo me he enterado, no sabía que esto tiene ya un nombre conocido, parece ser, como se llama las 7 palabras, que eso sí bueno, que eso sí que me había fijado, ¿no? Pues que hay 7 palabras que el Señor dijo antes de morir, ¿verdad? Y bueno, por alguna forma de decir, también me parecía interesante porque creo que también de alguna forma se nos queda el recuerdo de las últimas palabras de seres queridos o personas que hemos tenido cerca, ¿verdad? Y esas últimas palabras siempre parece que hay algo especial, ¿no? Y dije, pues mira, las últimas palabras de un ser más que querido, ¿verdad? O así debería ser, ¿verdad? De nuestro Señor. Entonces, quiero antes que nada voy a repasar brevemente esas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, para que las recordemos. Una de ellas es cuando Jesús, y las voy a decir según lo he registrado en la Biblia y en un orden cronológico. La primera es si Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda vez que habló fue para decir a uno de los malhechores, se recordó el domingo pasado, Alfredo lo recordó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. La cuarta es en la hora novena cuando Jesús clamó a gran voz y dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de esta, ya dice el texto en Juan, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La sexta, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo,
consumado es. Y por último, cuando Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, expiró. Quiero que leamos el pasaje en el que hoy vamos a prestar la atención. Está en Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 32. Lucas capítulo 23, versículo 32, dice así. Llevaban también con él a otros dos, con Jesús, a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quiero centrarme en esta palabra, que era la primera, que Jesús dijo allí en la cruz. Como vemos, esto pues es una oración que Jesús hizo y pregunta, ¿en favor de quién hizo esta oración? Pues en favor de sus enemigos, ¿verdad? Antes de llegar a este momento en el que Jesús estaba siendo crucificado, también se dieron una serie de acontecimientos que de algún modo hacen que estas palabras de Jesús, pienso yo, tomen un peso especial, si se me permite decirlo así, además de tener en cuenta este momento en el que fueron hechas. Y quiero también que recordemos algunos de estos momentos como a vista de pájaro, por así decir. Antes que me voy a centrar más en el juicio judío y en el juicio romano, pero quiero antes también que recordemos lo que pasó en Getsemaní, por si alguna forma nos sirve pues para acercarnos o tratar de esforzarnos a acercarnos un poquito más a lo que Jesús pudo estar sintiendo desde aquel momento. Y vemos en Getsemaní, donde nos dice la palabra que Jesús, en Mateo 26, 37, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Después se ve que dice también, mi alma está muy triste, dice hasta la muerte. Y Lucas, en el texto de Lucas dice que estando Jesús en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No sé cuántos de nosotros hemos experimentado esto. A esto se le conoce como hematidrosis y se presenta en circunstancias de extrema angustia o esfuerzo físico. Los vasos capilares se dilatan y rompen y el sudor se mezcla con la sangre. Y es evidente que Lucas añade este detalle para destacar la intensidad de la angustia que estaba viviendo Jesús. No nos hacemos una idea, pero Lucas quiere añadir esto, ¿verdad? Jesús sabía que la hora de la cruz había llegado y ya llegaba la hora de tomar esa copa que el Padre le iba a dar de beber. Como en otro texto dice también, se puede ver que ahora, ¿verdad?, era la hora de la potestad de las tinieblas y la potestad de las tinieblas. Eso sí, con el expreso permiso de Dios, quien es quien lo gobierna todo y nada se le escapa de su conocimiento. En 3 ocasiones Jesús rogó al Padre pidiéndole, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y buscando en un comentario que es el que, he estado mirando también un poco en este comentario, el auxiliar portavoz, me llamaba la atención una pregunta que decía, ¿cuál era la naturaleza de esta copa? Bien, pues esta copa estaba llena
con los pecados de toda la humanidad. Jesús, el Señor, miró profundamente en el pozo inmundo del pecado humano y su alma gimió al sentir su nauseabundo olor y ver elevarse sus gases venenosos. Y dice el comentario, ¿es que no había otra manera de redimir a la humanidad que bebiendo esa copa? Pues no, no la había. En unas pocas horas, Cristo apuraría hasta la última gota del contenido de la copa de la depravación humana. De Getsemaní le llevaron a Jesús a la casa de Anás, pero antes de ver cómo le trataron allí, y en los siguientes lugares que se ven, o a los que le llevaron, quiero darnos detalles que muestran cuánto fue de ilegal todo este proceso por el que Jesús pasó. Y estos puntos también los he tomado de este auxiliar portavoz. En el juicio judío, tanto Anás como Caifás no fueron imparciales y no protegieron al acusado. No hay evidencia de que un número mínimo de jueces tomara parte en el proceso. El arresto que llevaron a cabo tiempo antes fue ilegal. Fue llevado a cabo sin acusación formal. Los judíos por causa criminal los juicios por causa criminal tenían que empezarse y celebrarse solamente durante el día. Las sesiones nocturnas eran ilegales. Un veredicto de culpabilidad no podía darse en el mismo día a la conclusión del juicio. Tenía que darse al día siguiente. La búsqueda de testigos falsos era ilegal. Ningún acusado podía ser condenado sobre sus propias declaraciones, pero los acusadores, buscaron respuestas y admisiones de Cristo para condenarle. Y por último, más referido a los juicios que tuvo judíos en el sistema judío, por último, no presentaron en contra suya ninguna evidencia legal. Y en el juicio romano apunta que una vez que Pilato declaró inocente a Jesús, todos sus actos subsiguientes fueron contrarios a la letra y al espíritu de la ley romana. Pilato, si recordamos, ¿no? ¿Verdad? Decía, yo no veo nada en este hombre que sea digno de culpa. Lo tuvo por inocente, ¿verdad? Y así lo dijo. Pero sabemos lo que pasó a la hora de la verdad, ¿verdad? Vamos a ver ahora ese maltrato que Jesús recibió desde la casa de Anás hasta el Calvario. En la casa de Anás, uno de los alguaciles podemos recordar que le dio una bofetada, justificando que Jesús, en su respuesta, había incumplido la ley. Posiblemente era por esto, posiblemente aludiendo a la parte escrita en el libro de Éxodo, que dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, lo cual Jesús niega haber incumplido, o negó haber incumplido, y recordamos que respondió, se defendió, eso sí, respetuosamente. Él respondió respetuosamente en defensa propia. En el palacio de Caifás vemos que le escupieron en la cara. Le vendaron también los ojos, le golpearon con los puños, se burlaron de él y le decían cosas como, profetízanos, Cristo. Profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Es en este lugar donde también Pedro negó a Jesús. Ya en el pretorio de Pilato, al escuchar que Jesús era de Galilea, se lo entregó a Herodes, que en esos días estaba en Jerusalén, por ser Galilea parte del territorio en el que Herodes ejercía autoridad. Y ya en el palacio de Herodes, Jesús, vemos que no respondió ni una palabra, ni una sola palabra. Entonces Herodes y sus soldados le trataron con desprecio, le vistieron con ropas vistosas como de rey, lo llevaron de vuelta a Pilato. De ahí pasamos al pretorio de Pilato, deseando todavía, Pilato, ponerle en libertad, lo entregó a los soldados para que lo azotasen con el intento de aplacar la ira de los judíos. Los soldados se burlaron de Jesús, le clavaron en la cabeza una corona de espinas. Pilato, al darse cuenta de que no adelantaba nada, sino que cada vez había más alboroto, y ya él temía de que se pudiesen producir disturbios grandes, lo que hace es, se lava las manos delante de la multitud y condena oficialmente a Jesús. Y no solo eso, sino que además suelta a Barrabás.
conocido por todos como un delincuente y un malhechor, ¿verdad? Le llevan al cuartel de los soldados, allí le quitaron la ropa, le vistieron con una capa roja, le clavaron de nuevo una corona de espinas sobre su cabeza, le pusieron una vara en su mano derecha, se inclinaron ante él, haciéndole burla, y le ridiculizaron. Le decían: «Salve, rey de los judíos». Le escupieron y le golpearon la cabeza con la vara. Le volvieron a poner sus ropas y le llevaron para ser crucificado. Ya en el Calvario le colocaron entre los dos ladrones. Allí le dieron a beber vino mezclado con mirra. Le traspasaron las manos y los pies. Y fue en este momento cuando Jesús pronunció estas primeras palabras: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús en la cruz del Calvario? Él fue golpeado, fue escupido, se burlaron de él, le ridiculizaron, le acusaron falsamente, le maltrataron físicamente. Y en ese momento, mientras que Jesús agonizaba, y mientras estaba, recordemos, a un breve paso de tomar esa copa, de cargar sobre sí todos los pecados de la humanidad, y a mí me parece algo precioso, Jesús, miró al Padre. Y entonces pronunció esta tremenda intercesión en favor de sus enemigos. Si observamos la primera y la séptima y última frase de Jesús, que antes hemos dicho, antes de morir en la cruz, comienza en las dos diciendo la misma palabra: Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en la última, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me parece algo precioso también, ver cómo hay un círculo ahí que se cierra. Empieza Jesús mirando al Padre. Termina Jesús mirando al Padre. No apartando su mirada de él, ni siquiera en este momento, en ningún momento. Y eso es lo que también Jesús, ¿verdad?, quiere que nosotros hagamos. Quiere que aprendamos a mirar al Padre en toda situación. También en el caso que nos ocupa concretamente aquí, que es cuando nuestros enemigos nos están maltratando. Creo que muchas veces respondemos mal ante situaciones de maltrato. Y de hecho ante situaciones mucho más leves, o mucho menos graves, mejor dicho, de las que vivió Jesús. Y creo que en gran parte es debido a que en nuestro día a día nos cuesta un mundo. Y no nos atrae tanto en participar. No nos atrae tanto el participar de los medios de gracia que Dios ha puesto en nuestro alcance para que crezcamos espiritualmente. Para que crezcamos en la fe. Podemos mencionar la lectura de la palabra, la meditación en ella, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones. Creo que no anhelamos como debiéramos estas cosas. Deseamos más ver una buena película, ver un partido de fútbol, un buen partido de fútbol, ver alguna serie novedosa, pasar el tiempo en el móvil viendo cualquier cosa y un largo etcétera, ¿no? Un largo etcétera. En cuanto a esto, me gustaría hacer algunas preguntas para invitar a la reflexión. Primero, ¿qué expectativas tenemos cuando vamos a abrir la Biblia o a meditar en algo que hemos leído en ella? ¿Qué expectativas tenemos cuando cogemos la Biblia, vamos a ella? ¿Qué deseo tenemos de indagar, de meditar en ella? Segundo, ¿cuánto deseo tenemos de tener comunión los unos con los otros?
¿Cuánto deseo tenemos por orar? Tanto en los cultos como en casa. ¿Cuánto deseo tenemos de participar juntos en los diferentes cultos de la Iglesia? Quiero hacer un pequeño énfasis en este punto. Quiero preguntarte qué expectativas tienes acerca de lo que Dios puede hacer en medio de la asamblea de su pueblo. Voy a repetir, ¿qué expectativas tú tienes de lo que Dios puede hacer en medio de la asamblea de su pueblo? ¿Somos conscientes de que esto es convocatoria santa? Y desde luego Dios está presente en la asamblea de su pueblo. Es Dios, no cualquiera. ¿Por qué estamos habituados en llegar tarde a los cultos? ¿Nos esforzamos en estar presentes desde el momento en el que se ponen los entrantes en la mesa? ¿Nos conformamos con la hora del segundo plato o el postre? ¿Por qué razón nos vamos antes de que terminen las reuniones? Cerrando estas preguntas, quiero continuar, ¿verdad? Entonces, cuando viene una situación en la que somos maltratados, ¿cómo reaccionamos? Lo más probable es que haya una gran diferencia, era lo que pensaba, entre la reacción de un hijo de Dios que se está esforzando en vivir una vida continuamente llena del Espíritu y la de otro que se está embriagando y se está empapando de otras cosas que no son Dios. En el primer caso tenemos, como digo, a una persona que se está esforzando en vivir continuamente llena del Espíritu. Trata de llevar su mente en todo momento a Cristo, hacia las cosas del reino. Es consciente de que Dios es, está y se mueve en todo. Es constante. Por supuesto cae, también cae. Pero mira al Señor y éste lo levanta. Pero de pronto viene sobre él una situación de este tipo. Alguien que le desprecia, alguien que le avergüenza públicamente, alguien que le maltrata con las palabras, alguien que le calumnia, alguien incluso que le traiciona, y etcétera. Repito que, por cierto, la mayoría de las veces son situaciones menos graves que estas. Bien, pues esta persona que está tratando de vivir continuamente llena del Espíritu, y precisamente por la misma obra de ese Espíritu Santo, será impulsado de forma sobrenatural. El Espíritu Santo le va a impulsar a poner su mirada en Dios, a mirar a la cruz y a este crucificado. Y lo normal será que esta persona se sujete al igual que Cristo, a la voluntad del Padre. Y que por la gracia de Dios, su reacción ante dicha situación resulte en abundancia del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de esta forma su testimonio hablará de Cristo. Y así le da gloria a Dios, le dará gloria a Dios. En contraste tenemos el caso de un cristiano, y repito, un cristiano, que está espiritualmente flaco. Quizá hace tiempo que ha dejado de comer alimento sólido, quizás se ha conformado con la leche, quizá las cosas de este mundo, cosas que en sí mismas pueden no ser malas, ese materialismo también, un largo etcétera, todo esto le está absorbiendo. No se esfuerza ni está ansioso por crecer en esos medios de gracia que Dios ha dispuesto para su crecimiento espiritual. ¿Qué le ocurrirá por norma general a este hermano cuando venga la tentación? Y subrayo lo de por norma general.
¿Qué le ocurrirá en este caso cuando un enemigo suyo venga y le trate de tales formas? Pues lo normal será que al haber dejado de estar alerta, al no tener ejercitados ni inclinados sus sentidos hacia las cosas del Señor, se le hará difícil enfocar la vista en el Señor. Lo más seguro es que se mirará a sí mismo, que es lo que seguramente ha estado haciendo todo el tiempo previo a dicho maltrato recibido, y entonces inevitablemente le dejará a Dios de lado. No le mirará a él. Por tanto, caben muchas posibilidades de que la reacción que tendrá sea contraria a la buena voluntad de Dios y así resulte en abundancia de los frutos contrarios al Espíritu. Y aquí me centraría más en cosas como enemistades, pleitos, iras, contiendas. Y entonces el testimonio ese testimonio de este hermano no reflejará a Cristo y quedará imposibilitado de dar gloria a Dios. Y hermanos, yo creo que corremos el riesgo de despistarnos con tanta facilidad. Corrimos el riesgo de despistarnos con tanta comodidad que tenemos, tanto materialismo, con tanto ocio y entretenimiento al que tenemos tan fácil acceso. De hecho, quizá no es una cuestión de riesgo sino que ya en estos momentos nos está pasando esto. Y si queremos vencer en los tiempos de prueba, si queremos vencer cuando nuestros enemigos nos maltratan, pues esforcémonos en estar junto al vencedor. Si deseamos reflejar la imagen de Jesús, busquemos y miremosle a Él. Creo que tenemos que pedir perdón a Dios, porque no le anhelamos como deberíamos, porque actuamos como si Cristo no fuese suficiente. Creo que tenemos que pedir perdón pues, por nuestros actos y reacciones que distan mucho de reflejar su gloria. Pidámosle al Señor que ablande nuestro corazón. Y también que aumente nuestra fe para no apartar la vista de Él. Solo si le miramos a Él, podremos orar por nuestros enemigos en la manera que Jesús lo hizo. Respecto a la parte en la que Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, me he querido enfocar un poquito más en lo anterior, en esa imagen de Jesús diciendo, Padre, y lo que he comentado. Y ahora que me quiero centrar más en perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que quiero decir aquí es que cuando Jesús dijo, no saben lo que hacen, voy a empezar por lo de atrás, porque no saben lo que hacen. Y lo que quiero decir de esto es que cuando Jesús dijo, no saben lo que hacen, no estaba liberando a los judíos ni a los romanos de su responsabilidad en su muerte. Más bien lo que nos quiere mostrar es que los que estaban siendo responsables de la crucifixión de Jesús no eran conscientes del alcance de la maldad que estaban llevando a cabo. Por supuesto, pienso que sí sabían que estaban haciendo lo malo en muchos aspectos. Los judíos infringiendo la ley, los gobernantes romanos lavándose las manos, cuando tenían la autoridad para detener todo aquello. La muchedumbre dejándose llevar por la corriente. Los soldados excediéndose en el maltrato, pero al fin y al cabo no estaban siendo conscientes de la magnitud del pecado que estaban cometiendo. Y esto fue por la sencilla razón de ¿qué? Pues de que sus ojos no habían sido abiertos. Los ojos, su entendimiento no había sido abierto. No sabían que delante de ellos estaba el mismísimo Creador. No sabían que delante de ellos estaba el Señor de la tierra. Si lo hubiesen sabido, no lo habrían hecho. Y esto lo defienden así. Pedro en Hechos, capítulo 3, no hace falta que vayáis, lo voy a leer.
cuando en su segundo discurso a los judíos, después de haber sanado al cojo, les dijo: «Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». Y más adelante dice: «Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes». También Pablo escribió en su primera carta a los Corintios: «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria». Y pensaba en esto y 2000 años después no ha cambiado nada. Por un lado tenemos a los gobernantes que continúan promoviendo leyes contrarias al designio de Dios, a la voluntad de Dios, leyes que promueven el libre acceso al asesinato de tantas indefensas criaturas que se forman en el vientre de tantas mujeres, leyes en la educación que emanan de una fuente en la que no se tiene en cuenta a Dios y que tratan de manipular a niños que son indefensos, como plantas tiernas, en plena inclemencia del tiempo. Leyes hipócritas que supuestamente promueven la defensa y la libertad de expresión de los grupos minoritarios, pero que en realidad lo que hacen es atacar a otros grupos minoritarios. Y así un largo etcétera. Sin embargo, tampoco son conscientes. Al igual que Pilato, no son conscientes del alcance de las maldades que están cometiendo. Tenemos, por otro lado, los líderes religiosos de diferentes religiones asociándose con los gobiernos a cualquier costo si hace falta e imponiendo así a todo ciudadano una forma de vida totalmente contraria a la que Dios desea que tengamos y con la que, si no estás de acuerdo y te niegas a someterte a ella, se te margina o en el peor de los casos se te castiga con la muerte. Estos tampoco conocen realmente la magnitud del pecado que están haciendo. Y por último había puesto la muchedumbre, que continúan dejándose llevar por la corriente de este mundo, que sin duda alguna fluye desde el mismo infierno y es anticristo. Tampoco son conscientes del alcance de sus pecados. No son conscientes del alcance de sus pecados. El mundo continúa creyendo que puede progresar, dejando a Dios fuera de la ecuación, pero si no están con Dios, la verdad es que están contra Dios. No hay gris, tampoco hay templado. Sin embargo, como estamos viendo, Jesús continúa mirando al Padre y le sigue diciendo: «Padre, perdónalos». Y la segunda cosa que quiero que nos preguntemos es, sobre este perdónalos, ¿qué estaba queriendo decir Jesús cuando dijo perdónalos? Y bueno, pues yo aquí no me voy a meter en lo que han dicho algunos. Mejor, creo que, bueno, para mí es evidente que cuando el Señor dijo perdónalos, estaba queriendo decir eso mismo, perdónalos. Y esa era también la voluntad del Padre. Desde luego, Dios está reteniendo su ira hasta el día del juicio final. Pero mientras tanto, es la voluntad de Dios ofrecer el perdón de pecados y la salvación a toda la humanidad por medio de la fe en su Hijo Jesús. Ofreció el perdón a todo el mundo, también a los que un día experimentamos la nueva vida en Cristo, pero que en otro tiempo éramos ¿qué? Enemigos de Dios. En Corintios tenemos a Pablo diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. El Padre no estaba, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. En la cruz, Jesús perdonó a todos los que creyeran en Él. Jesús pagó la pena por los pecados que cometemos en nuestra ignorancia e incluso por los que hemos cometido deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo, también nosotros nos convertimos en la respuesta a esta oración de Jesús en la cruz del Calvario.
¿No tenía Dios conocimiento de lo que iba a ocurrir? ¿Se le escapó a Dios de las manos esta situación? Pedro responde también claramente a esta pregunta en su primer discurso en el día de Pentecostés diciendo: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿No es acaso esa por la razón por la que Dios envió a su Hijo al mundo? Tenemos en Juan 3:16 este tan conocido versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿No es esto también lo que anunciaban esa multitud de ángeles el día que nació Jesús? Diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús, rodeado de aquellos que le aborrecían, estaba en ese momento poniendo en práctica su propia enseñanza acerca del amor hacia sus enemigos. En aquel entonces, en el Sermón del Monte, y rodeado de multitudes que le admiraban su doctrina, admiraban la autoridad con que enseñaba, y él decía: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y así también Jesús nos estaba dejando ejemplo. Dios nos llama claramente a seguir las pisadas de su Hijo, de Jesús. Y si Él nos ofreció perdón a todos nosotros allí en la cruz, pues también Él espera que nosotros sigamos su ejemplo. Me gusta un pasaje en la primera carta de Pedro, con el que hace años atrás a mí personalmente Dios me ministró. En 1 de Pedro 2, 20 al 24, Pedro escribe a los cristianos: pues, hermanos, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, Jesús poniendo los ojos en el Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si hemos muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Si andamos en novedad de vida, imitemos al que nos ha dado la vida. Pero hermano, ¿he perdonado tantas veces a esta persona? Pues muy bien, continúa así. Pero ¿cuántas veces le voy a perdonar? Bueno, pues esta pregunta os sonará de algo, ¿no? Esta pregunta también se la hizo Pedro a Jesús. Y este le respondió así: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro había perdonado a alguien, parece que 7 veces. Y quizá pensaba que estaba siendo muy generoso, porque parece ser que los judíos, por lo que he leído, y si no estoy equivocado, enseñaban que había que perdonar hasta 3 veces. Curioso. Sea como sea, Jesús, ¿qué le respondió? Y yo creo que sería, bueno, algo así, ¿no? Pedro, no vayas contando las veces que perdonas a alguien. Perdónale siempre. No cuentes, no cuentes cuántas veces estás perdonando. Perdona siempre. Después de responderle a Pedro, también conté una parábola, y yo quiero que la leamos juntos, esta parábola.
en Mateo 18. Vamos juntos a Mateo. Después de decirle Jesús, Pedro, no cuentes cuántas veces estás perdonando a este o al otro. Perdónale siempre. Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Mateo, capítulo 18, versículo 23. Vemos la parte anterior, ¿no? Que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y entonces Jesús contó esta parábola. Por lo cual, el reino de los cielos, estemos atentos a esta parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, mucho menos de lo que él le debía, de lo que él debía. Págame lo que me debes, y haciendo de él perdón que he cortado, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y quiero hacer aquí una breve reseña de un comentario que dice, expresada en forma positiva, la lección principal y única de esta parábola es, motivado por la gratitud, el pecador perdonado siempre debe tener el anhelo de perdonar a quien quiera que haya pecado contra él, y debe hacer lo que esté en su poder a fin de producir una reconciliación completa. Voy a repetirlo. Expresada en forma positiva, la lección principal y única de la parábola es esta. Motivado por la gratitud, el pecador perdonado siempre debe tener el anhelo de perdonar a quien quiera que haya pecado contra él, y debe hacer todo lo que esté en su poder a fin de producir una reconciliación completa. Hay varias lecciones secundarias que quedan implícitas y que el autor menciona, pero yo solo voy a leer algunas que me parece oportuno mencionar aquí y que se extraen de los versículos 32 al 35 en esta parábola. Y una de ellas es, los hombres pueden estar seguros que sus deudas han sido canceladas solamente cuando ellos mismos perdonan las deudas de quienes les deben a ellos. Esto es, pueden experimentar la seguridad del perdón solamente cuando se muestran deseosos de perdonar los pecados que han sido cometidos en contra de ellos. Y se basa en un pasaje en Mateo que dice,
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Más adelante, Jesús dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Segundo, por parte de quienes han sido perdonados, no debería ser demasiado difícil perdonar, puesto que lo que ellos deben a Dios es infinitamente más que lo que los hombres les deben a ellos. Tercero, la persona que no perdona está destinada al castigo eterno. En Romanos 1:31, Pablo, en su lista de aquellos que han dado la espalda a Dios, se refiere a estas personas, o a las personas que no perdonan, como implacables, sin misericordia. 4, y última, cuando se pregunta, ¿pero quién debe ser el primero? ¿O quién debe dar el primer paso hacia la reconciliación? ¿El que causó la ofensa o el que sufrió la ofensa? Y la respuesta es ambos. En Mateo 5, 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Son ambos, no solo el que la sufre, sino el que la causa. Y al revés, no solo el que la causa, sino el que la sufre. Y en Colosenses también leemos, en el capítulo 3, versículo 12 a 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En este momento y más a menudo, pienso que sería un sano ejercicio preguntarnos a nosotros mismos, ¿perdonas o no perdonas? Reconocer esto es de vital importancia, ya que teniendo en cuenta lo que Jesús enseñó en esta parábola, tu destino eterno será uno u otro. No hay gris, ni hay templado. Para Dios no hay gris, ni hay templado. Si perdonas, como el Señor lo hizo, disfrutarás de paz, amor, gozo en sobreabundancia por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Amor, gozo, paz sobreabundante durante una eternidad. Si perdonas, como el Señor lo hizo contigo. Si no perdonas, y si haces como el siervo de la parábola, que no perdonó, pues sufrirás angustia, sufrirás odio, ansiedad, junto a Satanás, por toda una eternidad. Angustia, odio, ansiedad, no sé cuántas cosas más, junto con Satanás, por toda la eternidad. Tu destino está en juego. ¿Perdonas o no perdonas? Como digo, es de vital importancia reconocer dónde estamos en este asunto. Me venía el pasaje, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Me hace gracia esto que he puesto aquí porque quiero animar a que perseveremos en los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nuestro crecimiento espiritual. De esta manera estaremos protegiendo nuestra vida y estaremos preparados por la gracia de Dios para devolver bien por mal. De esta manera mostraremos a Dios, mostraremos su carácter, su voluntad de ofrecer perdón a todo aquel que crea en Cristo, quien es el único camino a la salvación.
Gracias a Dios por su Hijo amado, que nos dejó estas palabras allí en la cruz, por el ejemplo que nos dejó en la persona de Cristo. Gracias a Dios por haber ofrecido este tan grande amor y esta buena voluntad a la humanidad. Esta intercesión que vemos en el Calvario, pienso que solo, y tenía este pensamiento, esta intercesión que Cristo hizo aquí en el Calvario, solo podía emanar de Él, de un ser que desborda de un amor inconcebible, incomprensible para nuestra mente. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias por estas palabras que nos permitiste tener escritas aquí en la Biblia, Señor. Señor, tú pusiste en práctica esta enseñanza que enseñabas desde el principio, Señor. Gracias por este ejemplo de poner la mirada en el Padre. Ayúdanos a nosotros a poner la mirada en ti, Señor. Ayúdanos a hacer uso de los medios de gracia que tú has dispuesto para nosotros, Señor, para que crezcamos en ellos, Señor. Padre, ayúdanos en nuestro día a día, allí donde nadie nos ve también, Señor, a vivir para ti. Señor, que podamos ser conscientes de que tú eres, estás y te mueves en todo, Señor. De que tus ojos están puestos sobre nosotros, Señor. Señor, no permitas que apartemos la mirada de ti, Señor. Señor, y ayúdanos a perdonar como tú lo hiciste. Señor, danos de tu gracia para perdonar siempre, Señor. Señor, ayúdanos, que esté en nosotros autoexaminarnos siempre en este asunto, Señor. Señor, que no nos estemos engañando, no vaya a ser que nos estemos engañando, Señor. Señor, quita la religiosidad, Señor, de en medio de tu pueblo, Señor. Padre, y te pido que salves, Señor. No permitas, por favor, que nadie aquí endurezca su corazón. Señor, aquel que a ti, que está aquí hoy y no te conoce, Señor. Que no tiene la certeza de que vaya a estar una eternidad contigo por la eternidad, Señor. Señor, hazle ver su pecado como nos lo hiciste también ver a nosotros, Señor. Y trae salvación, Señor. Padre, gracias porque eres lo más maravilloso que nos ha pasado, Señor. Señor, porque este mundo va a pasar, Señor. Todo lo que hay aquí va a pasar, pero tu palabra va a permanecer, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.